presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que esté con nosotros. Gracias, buen día, Jorge. Hola Ciro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por invitarme. Preguntábamos al inicio del programa y lo decíamos, además, con un reconocimiento. Quizá no estemos entendiendo lo que votó ayer. Me imagino que ustedes deben tener ya la información, lo que votó hacia medianoche el Senado al aprobar estas reformas a la ley de amparo. Y según lo que estamos leyendo, lo que escuchamos, es que van a poder aplicar estas nuevas reformas, estas nuevas disposiciones legales a procedimientos en curso, Jorge. ¿Es así? Fíjate, Ciro, que la estaba yo analizando y observo que esa parte sí la quitaron, es decir, solo se aplicará a los procedimientos que se inicien a partir de la publicación de esta reforma, que entiendo será a partir de que la apruebe la Cámara de Diputados y la publique la presidenta o la Secretaría de Una vez Gobernación. que se promulgue y a partir de ese día entra en vigor la nueva ley, y si ese día inicia un litigio, pues ese litigio corre ya con esa disposición, pero no un litigio que comenzó hace un año o dos y está sub judice, como dicen ustedes. De Eso acuerdo, sería el Ciro. fin, el Sí, principio de la la no parte que retroactividad. a mí o sea, creo que habría que felicitar que hubo un parlamento abierto, ¿no? Eso es un cambio radical a lo que venía dándose en el sexenio anterior. Pero aún con el parlamento abierto, aún existen temas que desde nuestro punto particular de vista son peligrosos. No mueve nada respecto de la UIF, que en la reforma señala que no cabe la suspensión contra actos de la UIF. Entiendo que la justificación para ello es un tema internacional, o lo que pretenden decir es que es un tema internacional, pero el tema internacional está resuelto desde hace años en una jurisprudencia y en la propia ley. El tema de la UIF para nosotros es peligroso porque no tiene un control jurisdiccional, Ciro. Entonces, tú puedes acabar en la lista de personas bloqueadas y no te van a dar la suspensión si promueves un amparo. Eso es peligroso. Señalan con razón que lo que se tiene es un problema muy grave de inseguridad, que coincidimos totalmente, pero no es a través de eliminarle los derechos y las garantías individuales o los derechos fundamentales a la gente como se va a combatir la delincuencia. Es un diagnóstico mucho más profundo. Y podemos caer periodistas o quienes no estemos totalmente de acuerdo con reformas, etcétera, en esa lista porque lo designa así el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y nos ponemos a litigar muchos años sin tener acceso a nuestros recursos. Eso es muy peligroso, Ciro, y va en el mismo sentido de algunas reformas que se han dado que van rumbo a un tema absolutista, ¿no? O autocrático. Eso quedó tal cual, eso no se modificó, eso al menos así lo aprobaron los senadores. Vamos a ver qué pasa con diputados, pero así Espero quedó. que también abran la puerta a barras, asociaciones, etcétera, porque de verdad tenemos que tener una ley, que en especial esta ley, que sea la que nos defienda de la autoridad. La autoridad per se va a ser excesiva siempre en su actuar. Es natural la autoridad, pero esta ley, que la verdad es un orgullo mexicano, nos llena, nos ayuda a defendernos de los actos de autoridad. O sea, por ejemplo, ¿no? Un semáforo que deberíamos siempre tener en cuenta de los legisladores también, es que ya que estableciste un límite, y por eso le llaman al principio de progresividad, no puedes irte para atrás. Ya estableciste un límite de derechos o un máximo de derechos, no podrías tú regresar a lo que se llama, por eso le llamamos los abogados que es una reforma regresiva, porque estamos regresando a derechos o eliminándole derechos al ciudadano. Ese es nuestro punto particular de vista, pero sin dejar de reconocer que los cambios que hicieron son buenos también, pero hay un poco más de carnita, digamos, donde deberíamos también de eliminar o de cambiar para defender los derechos de los ciudadanos. Bueno, pues vamos a ver. Sé que es prematuro, esto apenas se aprobó.
Habrá que estudiarlo, habrá que revisarlo, vamos a ver qué es lo que pasa quizá la próxima semana en Cámara de Diputados si se modifican. Pero uff. Pues ya había, yo escuché o leí, creo que contigo, que Monreal señaló que sí abriría, antes de que la abriera el Senado, en Sí. Cámara de Diputados se señaló que se abriría también a un Parlamento abierto. Ojalá y así sea y podamos también ahí contribuir y ayudar a tener una iniciativa acorde a los derechos fundamentales que están reconocidos a nivel internacional. Por ejemplo, en la parte de interés legítimo, dicen que lo que están haciendo es cumplir con una jurisprudencia que ya existía. Hay otras dos jurisprudencias, una en materia de derecho de prisión preventiva oficiosa que no se cumple y una en materia de la UIF que tampoco se cumple. Habría que también incorporar eso desde nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Jorge Sepúlveda, primer vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Muchas gracias. Encantado, Ciro. Bueno, ¿cómo ves? Pues me parece, Ciro, que viene un análisis largo por parte de los especialistas. Ya escuchábamos precisamente al Colegio Barra de Abogados, pero me da la impresión de que tienen que revisar muy bien. Digo, qué bueno escuchar de especialistas como ellos que estas modificaciones pueden ser buenas para la aplicación del amparo, pero bueno, no es precisamente lo que hemos escuchado de otros abogados también muy reputados en el país, en el sentido del interés legítimo, por ejemplo, ¿no? Que es donde se había centrado más el tema. Me parece que ahora todo se centró de repente en la emergencia de la retroactividad y yo creo que el análisis se va a ir haciendo poco a poco, Ciro, poco a poco para ver efectivamente si efectivamente el amparo es una figura que se va a solidificar, a consolidar, a mejorar o de plano la están alivianando, ¿no? La están rebajando de alguna forma, como también otros especialistas han advertido, ¿no? Suavizando de alguna forma efectivamente la figura del amparo. Pero me parece que apenas estamos ahora sí que escuchando las primeras opiniones sobre lo que se aprobó en el Senado de la República, ¿no? Porque ya llama la atención, insisto, esto de la retroactividad. Eso está distrayendo del total de las modificaciones que se hicieron, ¿no? Bueno, y esto que nos decía el entrevistado, Sepúlveda, de, por ejemplo, pues cuando congelan las cuentas. Por ejemplo, tenías un recurso de poder buscar una suspensión ante un congelamiento de tus cuentas por parte de la UIF, que ya vimos cómo se aplicó en el sexenio anterior. Claro. Fue terrorismo de Estado. Es decir, hiciste tal cosa o no nos parece tu actividad profesional o tu actividad política, ¡pum! Te dejamos sin dinero. Eso es congelar la cuenta. Congelar la cuenta es te dejamos sin dinero. Sí, claro. Y en ocasiones dejamos sin dinero a ti y a tu círculo cercano, no solo a ti. Tenías la posibilidad de defenderte, decir esto no aplica por tal y tal razón, y en ocasiones podías obtener una suspensión que te permitía volver a disponer de tus recursos. Si esto se elimina en los casos que vengan de la Unidad de Inteligencia Financiera, adiós. Se acabó este país como lo conocemos. Porque fíjate, entonces te quieren congelar, oh, congelan tu dinero, te quieren anular, congelan tu dinero, y entonces sí vete a pleito, sin dinero, y el tiempo que dure el pleito, ya tú vas a ver si lo llegas a ganar, ¿no? Con los nuevos jueces, los nuevos magistrados. Y es que es hasta ese momento, Ciro, hasta ese justo momento cuando entonces estaría en vigor tu protección en contra del congelamiento de cuentas. Ve tú a saber cuánto tiempo puede pasar, ve tú a saber todas las penurias que tienes que pasar tú para poder salir adelante. Un año, 2, 3. Aquí sí lo que sea, muévete, ¿no? muévete. Sí, efectivamente, es hasta ese momento. Y por eso creo que una de las reflexiones que nos hizo Arturo Saldívar hace un par de semanas, de las más relevantes me parecería, era decirle al grupo de trabajo es que no se nos olvide que nosotros no vamos a gobernar todo el tiempo, que habrá quien llegue y pueda abusar de esta figura, ¿no? Era precisamente una de las reflexiones sobre las modificaciones que se hicieron precisamente. ¿Cómo abusó López Obrador? ¿Cómo abusó López Obrador, Ciro, por ejemplo? ¿Cómo abusó López Obrador? No, hasta donde tenemos entendido eso no está ocurriendo, no ha ocurrido en este ya más de un año con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, ha sido muy cuidadosa, pero como ocurrió con el de López Obrador. Correcto. Por ejemplo.
Sí, sí, correcto. Ahora la unidad de inteligencia financiera, pues más bien está, digamos que en uno de los brazos articuladores de la oficina de Omar García Harfuch, con gente pues que entiende mucho más de qué se trata específicamente lo que es la persecución del delito y dónde efectivamente poner los dientes, ¿no? Dónde específicamente poner los dientes de los grupos delictivos y no de la parte política, Ciro, ¿no? No de la parte política, ¿no? Con la salida de Pablo Gómez, ojalá se termine esa etapa oscura del Pablo uso Gómez, sí, de la unidad de inteligencia financiera. Pablo Gómez, ¿qué dirá Pablo Gómez de llegar al aniversario 57, ¿verdad? 57 del 2 de Con el octubre, el que Zócalo fue sellado, militante Ciro. del 2 de octubre, el que fue preso por los hechos del 2 de octubre y que hizo su carrera con los ideales, muchos de los ideales de aquel movimiento? ¿Qué dirá hoy cuando ve amurallado Palacio Nacional? ¿Qué dirá? Yo hoy toco el tema precisamente Sí, en y lo hago con 365 un días. poco de tristeza, ¿no? Porque digo, es el movimiento finalmente, quien hoy gobierna México de alguna manera es parte de, descendiente de aquel movimiento y tiene que amurallarse hoy. Yo digo, un poder se amuralla cuando siente que puede ser atacado. Lo hace para defenderse de un ataque. Desde 1968, 1971, ningún gobierno levantó en Palacio Nacional fortificaciones más gruesas y altas ante las manifestaciones de protesta que el de López Obrador. El de Claudia Sheinbaum, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha seguido este modelo de encastillamiento. Lo justifican y lo justificaron el sexenio anterior diciendo que hay provocadores, que hay infiltrados cuyo único objetivo es violentar y causar destrozos, provocar el caos. Podrían tener razón, pero no deja de ser paradójico que 57 años después el gobierno de los hijos del 2 de octubre tenga que seguirse amurallando ¿ante quién? ¿Ante hordas y bárbaros? ¿Ante mujeres y normalistas? ¿Ante estudiantes rebeldes y descontentos? ¿Qué ha fallado en los gobiernos de la 4T que no les permite recibir con claveles y con los brazos abiertos a quienes no olvidan la represión de Díaz Ordaz? ¿Qué ha fallado? ¿Por qué hoy el Zócalo no estará con claveles y con personas con los brazos abiertos para recibir con abrazo a la movilización del 2 de octubre? Imagino lo que diría y escribiría Luis González de Alba, por ejemplo, sobre los muros de Palacio Nacional, por no hablar de la crítica cáustica de Marcelino Perelló. ¿Cómo me gustaría preguntárselo a Raúl Álvarez Garín o a Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca? Preguntárselo a los maestros del viejo espíritu que difícilmente ensartarían hoy el gastado discurso de que lo hacemos, nos amurallamos para proteger a Palacio Nacional de las hordas y de los bárbaros. No deja de ser una tristeza. Por eso mejor a Pablo Gómez ni se lo preguntamos, ¿no? Bueno, y casualmente, Ciro, y luego le van a acabar echando la culpa, van a decir que es la derecha y los provocadores. Pues las hordas, los bárbaros. Decías, Manuel. Casualmente el